La inquebrantable fe de Lucy Mack Smith y su profecía a un ministro descortés. En el vasto tapiz de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pocos nombres brillan con tanta intensidad y se asocian con una fe tan inquebrantable como el de Lucy Mack Smith. Más que simplemente la madre de un profeta, Lucy fue una fuerza espiritual por derecho propio, una mujer cuya convicción y testimonio audaz dejaron una huella imborrable en los primeros días de la Restauración. Su memorable encuentro con el presuntuoso ministro presbiteriano, el Sr. Ruggles, no es solo una anécdota curiosa, es un vívido retrato de la colisión entre la fe establecida y la nueva revelación, y un fascinante estudio sobre la veracidad de una profecía nacida de la más profunda convicción. En nuestro estudio de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemos aprender mucho sobre personas maravillosas, pero de entre pocas personas, muchos admiramos más su testimonio que del de Lucy Mack Smith. Lucy Mack Smith fue criada por padres fieles y no era ajena a las experiencias espirituales que le sirvieron como madre del primer profeta de la Restauración. De hecho, antes de que José recibiera la primera visión, Lucy se arrodilló en una arboleda, oró para que su esposo encontrara la verdad espiritual y recibió una visión que le trajo paz a su alma. Estas experiencias forjaron en ella una roca de fe que la prepararía para los inimaginables desafíos y revelaciones que vendrían. Cuando su propio hijo, un joven humilde y sin pretensiones mundanas, comenzó a relatar encuentros con seres celestiales y la aparición de un nuevo volumen de escritura, el Libro de Mormón, Lucy no dudó. Su corazón, templado por sus propias experiencias con lo divino y su profundo amor maternal, acogió la noticia con una convicción que la mayoría no podía comprender. Para ella, lo que José decía no era una fábula, sino la restauración largamente esperada de la antigua Iglesia de Jesús en la tierra. Así, cuando el mundo circundante se levantó en incredulidad, burla o incluso persecución contra su hijo y su incipiente obra, Lucy se mantuvo como un faro de resolución. No solo creyó en lo que su hijo dijo que vio, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y que a través de él, la Iglesia de Jesús se estaba restaurando en la tierra, sino que se convirtió en una defensora activa de esa verdad. Es en este contexto de hostilidad y desdén donde emerge la extraordinaria historia de su encuentro con el Sr. Ruggles. Un choque de mundos, la dama de la fe contra el ministro escéptico. La escena, detallada por la propia Lucy en sus conmovedoras memorias, se desarrolla en la casa de su sobrina, la señora Stanley. Allí, en un ambiente que debió ser inicialmente de cortesía social, se encontró con el Sr. Ruggles, el pastor de la iglesia presbiteriana a la que pertenecía un tal Sr. Whittemore, quien los presentó. Lo que siguió no fue un intercambio de trivialidades, sino una confrontación directa que revela las profundas tensiones religiosas de la época en el marco del segundo gran despertar estadounidense. El ministro, sin preámbulos y con una condescendencia evidente, lanzó una afrenta personal y despectiva, y usted, dijo el señor Ruggles, después de darle la mano, es la madre de ese chico pobre y tonto, Joe Smith, que pretende traducir el Libro de Mormón. La audacia de la declaración, la flagrante falta de decoro al insultar directamente al hijo de su anfitriona, debió de haber sido impactante. Pero Lucy, con una dignidad férrea que emanaba de su profunda convicción, respondió, sí, señor, soy la madre de José Smith, pero ¿por qué usa epítetos como esos para referirse a él? Ruggles, lejos de retractarse, continuó su ataque, porque imagina que va a hundir a todas las demás iglesias con ese simple libro, Mormón. Aquí se vislumbra el miedo, la inseguridad y la resistencia de las denominaciones establecidas ante un nuevo movimiento que desafiaba su hegemonía y sus dogmas. Lucy, sin embargo, lo confrontó con una pregunta sencilla pero demoledora para cualquier estudioso de la escritura: ¿alguna vez leyó ese libro? La respuesta del ministro fue la más reveladora de su prejuicio y su arrogancia: no, dijo, me tiene sin cuidado. Esta admisión, que un líder espiritual rechazara vehementemente un libro que afirmaba ser revelación divina sin siquiera haberlo examinado, es un testimonio escalofriante de la ceguera y la intolerancia que pueden surgir del dogma arraigado. Lucy, sin inmutarse, apeló a las propias escrituras que el ministro afirmaba predicar, pero, respondió, las escrituras dicen, que pon a prueba todas las cosas, y, ahora, señor, permítame decirle claramente que ese libro contiene el Evangelio sempiterno, y fue escrito para la salvación de su alma y por el poder del Espíritu Santo.
Las palabras de Lucy, desprovistas de artificios teológicos complejos, golpearon directamente el corazón del asunto, la salvación eterna a través de un mensaje revelado por el Espíritu Santo. El desprecio del ministro alcanzó su punto álgido con una carcajada arrogante. «Bah», dijo, «tonterías, no me preocupa que ningún miembro de mi iglesia se deje engañar por tales cosas, son muy inteligentes». En este momento, Ruggles no solo subestimaba a Lucy y a su hijo, sino que también sobreestimaba la inamovilidad de su propia congregación, presumiendo que su inteligencia o lealtad los haría inmunes a la nueva fe. No concebía la posibilidad de que sus miembros pudieran buscar la verdad más allá de los límites de su iglesia. La profecía en pleno vuelo y su innegable eco histórico. Fue en ese instante, con el desprecio del ministro resonando en el aire y el Espíritu de Dios, según Lucy, descendiendo sobre ella, que Lucy McSmith pronunció sus palabras proféticas, un desafío directo y audaz a la incredulidad de Ruggles. «Ahora, señor Ruggles», dijo, y habló con énfasis, porque el Espíritu de Dios estaba sobre mí, recuerde mis palabras, tan cierto como Dios vive, antes de que pasen 3 años tendremos más de 1/3 de su iglesia. Y, Señor, lo crea o no, también tendremos al mismo diácono. Las muchas carcajadas del ministro fueron la única respuesta aparente, un gesto de burla y de confianza en que las palabras de esa loca madre nunca se cumplirían. Para él, era una declaración absurda, nacida de la fantasía. Pero Lucy, una mujer de acción además de fe, no se detuvo en la profecía. Durante las aproximadamente 4 semanas que permaneció en esa sección del país, trabajó incesantemente por el bien de la verdad, compartiendo su testimonio y las enseñanzas del Libro de Mormón con cualquiera que quisiera escuchar. Su esfuerzo no fue en vano, logró ganar los corazones de muchos, entre ellos, figuras importantes como David Dort y su esposa. Viendo el interés y la apertura, muchos deseaban que Lucy utilizara su influencia para que un elder de la iglesia fuera enviado a predicar formalmente en esa región. Lucy aceptó de buen grado. A su regreso, relató la situación y el clamor de la gente a José Smith. La respuesta de José fue inmediata y, como se ha señalado, estratégicamente perspicaz. Envió al elder Jared Carter a esa región. Curiosamente, y siguiendo la observación de un tal señor Cooper sobre la influencia del paño fino o una vestimenta respetable, José se aseguró de que Carter viajara con un atuendo que le diera mayor influencia y credibilidad ante la sociedad de la época. Y aquí es donde la asombrosa historia de Lucy se entrelaza con la verificación histórica de manera innegable. La misión de Jared Carter, los registros históricos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como fuentes externas que documentan el segundo gran despertar, confirman la existencia y la significativa misión proselitista de Jared Carter en ese período. Él fue, de hecho, un misionero muy exitoso, conocido por su elocuencia y su capacidad para atraer conversos. El diácono Samuel Bent, la pieza clave de la corroboración, lo más asombroso y verificable es la mención específica del diácono. Lucy relató que Jared Carter entró inmediatamente a la iglesia del Señor Ruggles y, en poco tiempo, se llevó a 70 de sus mejores miembros, entre los que se encontraba el diácono, tal como le dije al ministro. Este diácono era el hermano Samuel Bent, que ahora preside el Sumo Consejo. La existencia y la trayectoria de Samuel Bent 1777 a 1846 no solo son hechos históricos comprobables, sino que su biografía valida el corazón de la profecía de Lucy. Samuel Bent fue, de hecho, una figura prominente y respetada en los primeros días de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se sabe que nació en Massachusetts y que antes de su conversión vivió en Nueva York y Michigan, donde se conectó con el presbiterianismo o congregacionalismo, lo que encaja perfectamente con el relato de ser el diácono de Ruggles. Lo crucial es que Samuel Bent se convirtió y fue bautizado en la iglesia en enero de 1833 en Pontiac, Michigan, por el mismo Jared Carter. Esta coincidencia de nombres, fechas y el papel de Carter en la conversión de Bent es una corroboración externa potente y directa del cumplimiento de la profecía de Lucy. El elder que Lucy envió, bautizó al diácono sobre el que ella profetizó. Además, Samuel Bent sirvió en el primer Sumo Consejo de Kirtland, Ohio, lo que confirma que se alcanzó una posición de liderazgo significativa dentro de la nueva fe, tal como Lucy lo profetizó sobre el diácono que se uniría.
Esta prominencia en un cuerpo gobernante de la Iglesia en sus primeros años es un dato históricamente verificable. Fue exacto, preciso. ¿Por qué no creerlo? La confiabilidad inquebrantable de Lucy y su legado. La pregunta sobre la exactitud de los detalles menores, como la cifra exacta de 70 miembros, o más de un tercio de la Iglesia, es comprensible. Las memorias personales, como la de Lucy, escritas años después de los eventos, ella terminó la suya entre 1844 a 1845, a menudo contienen estimaciones o cifras redondas que reflejan una memoria vívida pero no siempre precisa hasta el último dígito. Sin embargo, esto no invalida la esencia de la historia o la veracidad del evento principal. Lo que sí se puede afirmar con confianza es que el núcleo de la profecía de Lucy se cumplió de una manera demostrable. Un diácono presbiteriano, identificado por su nombre y con una trayectoria verificable, se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como resultado directo de la misión de un elder enviado precisamente por la intervención y convicción de Lucy. Entonces, ¿por qué no creerlo? La confiabilidad del relato de Lucy Mack Smith se sustenta en varios pilares irrefutables. Corroboración de figuras clave y eventos, la existencia y el papel de Samuel Bent y Jared Carter, así como la fecha y el lugar de la conversión de Bent por Carter, están firmemente establecidos en los registros históricos de la Iglesia y confirmados por diversas fuentes biográficas y eclesiásticas. El hecho de que Bent fuera un diácono presbiteriano que se unió a la Iglesia a través de Carter le da un peso inmenso a la profecía de Lucy, pasando de ser una mera anécdota a un evento con fuertes lazos históricos. Contexto histórico favorable y plausible, la historia encaja perfectamente en el turbulento y espiritualmente cargado periodo del Segundo Gran Despertar en Estados Unidos, principios del siglo XIX. Fue una época de avivamientos religiosos masivos, de un intenso proselitismo entre las denominaciones y de un flujo constante de personas que buscaban una experiencia espiritual más profunda y, a menudo, cambiaban de afiliación religiosa si un nuevo mensaje resonaba con ellas. La idea de que una parte significativa de una congregación pudiera cambiar de fe, aunque perturbadora para un ministro establecido como Ruggles, no era un fenómeno único o inverosímil en ese dinámico ambiente religioso. Este contexto hace que la migración de miembros de una iglesia protestante a una nueva denominación, por sorprendente que fuera, fuese una posibilidad muy real. Integridad y carácter de Lucy como fuente primaria. A lo largo de su vida, Lucy Mack Smith emergió como una figura de profunda integridad, resiliencia y devoción inquebrantable. Su historia de José Smith por su madre es una de las fuentes primarias más valiosas y conmovedoras para entender los orígenes de la Iglesia desde la perspectiva de la familia fundadora. Si bien es una obra de fe y no una crónica periodística, no hay evidencia creíble de que Lucy intentara engañar o fabricar eventos para su propio beneficio. Al contrario, su vida estuvo marcada por la persecución, el dolor, el exilio y la pérdida de casi todos sus hijos a causa de la enfermedad y la violencia, y a pesar de todo, mantuvo un testimonio inquebrantable de la obra de su hijo y la veracidad de la restauración. Aquellos que la conocieron de cerca, incluidos sus propios hijos que la ayudaron a preservar sus escritos, y los primeros miembros de la Iglesia, la veneraron por su honestidad, su fuerza espiritual y su inquebrantable fe. Su historia es la de una madre que vio la mano de Dios obrar a través de su hijo y que dedicó su vida a testificar de esa verdad. Su relato, en lugar de ser un engaño, es una ventana a la profunda convicción que impulsó a los primeros santos de los últimos días. En definitiva, el relato de Lucy Mack Smith sobre el Señor Ruggles es mucho más que una simple anécdota histórica. Es una historia que, impulsada por una fe inquebrantable y verificada por elementos históricos clave, se erige como un poderoso testimonio de cómo la convicción de una mujer común puede, con la ayuda de lo divino, no solo predecir el futuro, sino también ayudar a moldearlo. Es una narrativa que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del testimonio, la resistencia a la verdad y el poder transformador de la fe. No hay un solo indicio de que Lucy Mack Smith fuera una fuente deshonesta o engañosa, más bien, todo en su vida y en los relatos de quienes la conocieron apunta a que fue una mujer de profunda integridad y verdad.